tema principal de este blog de notas, sin ninguna duda, y el tema también de los próximos resúmenes y noticieros, porque para la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fiesa es uno de los hitos más altos de su historia. Y durante toda esta semana se llevó a cabo el Pre-Fiesa, el encuentro preparatorio para organizar ese gran acontecimiento internacional del 17 al 20 de marzo de 2020. Recibimos en el estudio de Blog de Notas a Rafael Liaboris. Rafael, bienvenido a esta Universidad Nacional de Mar del Plata como encargado del área de Relaciones Internacionales de ANECA. Bien podría decir que es nuestra CONEAU, pero primero saludarlo, buenas noches. ¿Y qué es ANECA? Buenas noches, encantado y muchas gracias por la bienvenida. ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de las Universidades en España. En España tenemos un sistema de educación superior descentralizado, donde los gobiernos regionales tienen una importancia capital en la financiación y también en la conducción legal del marco jurídico de las universidades, pero el Estado se reserva un paraguas legal y de coordinación y sobre todo de internacionalización en la protección de los títulos oficiales, que de alguna manera nosotros jugamos un papel a escala nacional en coordinación con los gobiernos regionales. Rafael, usted nos comentaba previamente que hace años que trabaja con la CONEAU, con el gobierno argentino, con las universidades públicas argentinas, sabrá de las características peculiares, particulares, reformistas que tiene la Universidad Pública Argentina, hoy con un 80-20 en cantidad de universidades y estudiantes, 80 del ámbito estatal, 20 del ámbito privado. ¿Cuál sería un rápido mapa del sistema universitario español? Efectivamente, la tradición de trabajo con la CONEAU se remonta al año 2003, por lo tanto tenemos un conocimiento bilateral muy estrecho. El panorama es bastante parecido. Tenemos 50 universidades públicas, creo que son 55 en la Argentina y unas 33 en crecimiento continuo, universidades privadas. No obstante, ha bajado la cifra de estudiantes, pero siempre figura en torno al 1,5 millones de estudiantes. Por lo tanto, la relación es razonable. Pero es verdad que el sistema público es el más consolidado, el que recibe de alguna manera pues prácticamente más del 90% del enrolamiento de estudiantes y da garantía de alguna manera de acceso más equidad a escala nacional, pero las universidades privadas, nuestra ley las contempla en igualdad de condiciones para ofrecer la educación superior, que es un bien público, como dice nuestra ley de universidades, que puede ser ofertado por instituciones de naturaleza pública o privada. Tienen que acreditarse de la misma manera que las universidades públicas y se someten a los mismos procesos. Pero tenemos las tensiones de crecimiento mayor de la oferta privada frente a la pública, pero eso es universal, y también con las aportaciones de universidades estrictamente online o no presenciales, ¿no? Debates que se suceden de igual manera en otras partes del mundo, ¿no? Y hablando de aportaciones, hablando de aportes, de contribuciones, vaya que nosotros en esta semana como Universidad Nacional de Mar del Plata hemos aprendido mucho. Cuéntenos desde la mirada de un representante español de cara a este encuentro internacional de educación superior. Bueno, ¿cómo ha sido este pre-Fiesa, estos 3 días allí en el NH Gran Hotel Provincial? ¿Cómo los podría resumir? Si los tenemos que resumir, aparte de decir que ha sido un éxito, insistiría que es un éxito de doble sentido. A ver. Se ha conseguido realmente, que es un camino, pero también es un puente. Hemos establecido desde hace algunos años realmente un puente de comunicación, de colaboración y de cooperación en educación superior entre América Latina y Europa. Yo diría Europa y no la Unión Europea, puesto que el espacio europeo de educación superior engloba un número mayor de países. Por tanto, Fiesa lo que ha sido de una manera natural es el encuentro entre dos regiones, pero también con la intención, también con la aspiración de trascender esas dos regiones y fomentar también diálogos, se ha hablado en estos días, sur-sur, con proyectos que también están incorporando la Unión Europea en África, en Asia o en otras regiones. Realmente que este puente y este camino pueda ser un camino de múltiples direcciones, pero sin olvidar también esa colaboración sur-sur, que también es una prioridad también en el ámbito de la educación superior en la Argentina y en buena parte de América Latina. Rafael, hablar de movilidad e internacionalización que no son lo mismo, pero hablar de esta cuestión para las universidades de América o de Europa es mucho más que un estudiante de Mar del Plata vaya a Madrid. ¿En qué consiste este tema del concepto de internacionalizar? Me alegro muchísimo de esta pregunta, porque realmente Europa tiene una especie de obsesión por la movilidad. ¿Qué nos referimos? El programa Erasmus, un programa que nos ha
consolidado, que ha servido como integración regional real de conciencia europea por muchas tensiones, muchas crisis que tengamos ahora, pero ha generado como la juventud de ya más de una generación se considera miembro de un espacio que es supranacional y de integración regional. Pero si bien es importante la movilidad de estudiantes y sobre todo que sea una movilidad recompensada con el reconocimiento de esos estudios en otra institución, lo que también queremos fomentar es esa movilidad que vaya en dirección hacia otras regiones, América Latina, igual que ya se ha conseguido en cierto modo con Asia o con Estados Unidos, pero también que alcance al profesorado y al personal de la administración, también al no docente de las universidades. La internacionalización no solo es estudiantes que puedan ir a otro país e incluso poder desempeñarse en otra lengua, sino también que permeen la estructura, la institucionalización. Los vicerrectorados de Relaciones Internacionales y el personal tiene una labor muy importante que hacer también en ese reconocimiento de esos periodos de estudios cortos o de diplomas. Por lo tanto, tiene que alcanzar a toda la institución. Es una estrategia de la institución. Muy bien, Rafael, no sabe cuánto ha quedado grabado todo esto en los camarógrafos, directores y todo el equipo del canal de televisión de la universidad, que son precisamente trabajadores, la responsabilidad. Trabajadores universitarios. Tenemos una mirada eurocentrista en América Latina, pero tal vez encuentros como Fiesa puedan servir para que Europa mire, no sé si decir aprenda, pero tome por ahí algunas características peculiares de la Universidad Latinoamericana. ¿Usted encuentra algunas después de tantos años de transitar este camino Argentina-España? Absolutamente. Y intento siempre insistir en eso, tanto en Europa, por supuesto en España también, como en América Latina, también para hacer una labor pequeña de sacudir también conciencias. La CONEAU, por ejemplo, es la agencia de acreditación decana en toda América Latina, pero es mucho anterior de la mayor parte de las agencias europeas, incluida la ANECA. Por lo tanto, cuando nos pusimos en contacto en el año 2003, el primer convenio que firmó la ANECA fue con la CONEAU, era para aprender, fundamentalmente, intercambiar experiencias, pero saber cómo habían arrancado los procesos de acreditación, respetando los contextos, porque aunque la universidad en su raíz lleva la palabra universal y tiene mucho en común, los marcos jurídicos, las tradiciones académicas y muchas otras cuestiones hacen que haya una diversidad enorme, decimos una biodiversidad académica, que hay que respetar, como hay que respetar, intentamos la biodiversidad, pero necesitamos buscar los elementos comunes que permitan poder hablar de una comunidad internacional, regional, global, de estudiantes, de profesores o de investigadores. Por lo tanto, lo que hemos intentado es que las experiencias, más allá de los procedimientos concretos que nuestra ley nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, buscar ese fondo común para dar apoyo, para ser útiles, más allá de inspeccionar o de acreditar, que en última, exacto, tener una cara amable que sea la recompensa al estudiante, al egresado, para que pueda en su deambular, ya sea en su mundo laboral, futuro o internacional, si tiene esa opción, poder respaldarle con títulos que sean reconocidos, que sean comparables y que sean compatibles con otras experiencias académicas de otro mundo a ese mismo nivel. Rafael, de 10 graduados de universidades europeas, sea de Italia o de España, ¿cuántos pasaron por una internacionalización? ¿Cuántos estuvieron 2 meses en Londres o un cuatrimestre en una universidad de Alemania? Difícil ponerlo en porcentajes. Hay una asimetría enorme en Europa porque el programa Erasmus da un apoyo importante, la Unión Europea pone dinero, los gobiernos y las universidades ponen, pero evidentemente tiene un coste. No todas las familias pueden enviar a uno de sus hijos o de sus hijas un semestre a un país europeo y completar esa parte que falta, aunque la matrícula en ese país sea gratuita, pero tiene un coste enorme, sobre todo cuanto más hacia el norte de Europa vamos. Pero sí que ha habido un crecimiento exponencial y esto lo demuestra el hecho que tiene que llevar también a cierta reflexión sobre la equidad en este programa a las universidades y a los gobiernos, y es que actualmente la mayor parte de las empresas en los procesos de selección del personal le preguntan al candidato en dónde estuvo en su programa Erasmus. Eso es extraordinario, porque quiere decir que ha permeado a un sector que es vital y suma el currículum. Pero tenemos todos la misma posibilidad de acceso al Erasmus. Esa es la reflexión que tiene que dar a escala nacional para fomentarlo. Es un ejemplo extraordinario, no es transportable a cualquier región, pero sí es inspirador, creemos, para generar también esa conciencia de integración regional que es tan importante.
Rafael, le dejan a Daniel Antenucci, el vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y encargado del área de Relaciones Internacionales, después de este pre-Fiesa. Creo que todos ustedes y América Latina también le dejan al vicerrector una gran cantidad de herramientas para que Fiesa en marzo 2020 sea un éxito garantizado. Absolutamente. Y considero al vicerrector amigo en la preparación, en los preparativos y sobre todo en el trato, en la hospitalidad extraordinaria, personal, y que representa, por supuesto, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero también es un desafío y es un desafío enorme para Fiesa 2020 y que estamos seguros por el entusiasmo y por lo que hemos podido ver estos días en el equipo, en la propia universidad, en el CIN también que colabora, en el resto de las universidades que se han movilizado de la Argentina, que va a ser un éxito extraordinario. Rafael, le digo hasta luego entonces. Por supuesto. Nos vemos en marzo de nuevo, en marzo del 2020. Eso es absolutamente.